Muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias, autoridades escolares de la Secretaría de Educación. Amigo Federico, muchísimas gracias, compañeras y compañeros todos. Muchísimas gracias de veras por esta gran oportunidad. Para cualquier exalumno de la Escuela Secundaria Federal Enrique Corona Morfín, siempre es un gran honor regresar a estas aulas, donde compartió parte vital de su formación. Y siempre es un honor poder dirigir, aunque sea unas brevísimas palabras, a los jóvenes, precisamente porque uno entiende de alguna forma las manifestaciones más plenas de la vida, precisamente porque ya vivimos esa maravillosa etapa que es esa primera juventud en la que están los estudiantes de secundaria. Para mí es muy honorífico y muy especial también regresar a la secundaria federal, porque aquí ocurrió algo que transformó mi vida. Recibí clases maravillosas, aquí están muchos de mis maestros, de biología, de matemáticas, de música, de español, en fin. Pero hay una materia en especial que no formaba parte de las asignaturas escolares y que transformó mi vida y que hasta la fecha sigue alegrándola, que fue precisamente la oratoria. Cuando yo estaba aquí de estudiante en la secundaria, había participado en un certamen de declamación, pero no había tenido una buena experiencia, es más, se me olvidó la declamación aquí parado en este preciso lugar. Pero yo tenía muchas ganas de hablar en público, no sé por qué, tenía esa vocación. Y un compañero mío, el doctor Carlos Enrique Tene Pérez, que está aquí presente, que ahora es coordinador de investigación, es un médico muy renombrado de Colima, me dijo, yo tengo un maestro que me ha enseñado a hablar en público, y me invitó a sus clases, y eran unas clases no escolarizadas, y tomábamos clases de oratoria con el maestro Salvador Vaca Pulido aquí presente, muchísimas gracias también, y él nos dio clases de oratoria a un grupo de alumnos en esa época, y las clases de oratoria transformaron mi vida, me permitieron ganar certámenes estatales, certámenes regionales, certámenes nacionales, me dieron premios presidentes de la República, y tuve muchos maestros posteriormente, el maestro Valentín Arreola, el maestro José Muñoz Cota, pero siempre mis bases iniciales de oratoria fueron aquí, en la secundaria federal, y esas bases me enseñaron a leer. Gracias a la oratoria me hice un lector empedernido, y alguien me dijo, si quieres hablar en público, tienes que leer no solamente libros, tienes que leer bibliotecas enteras, y hasta la fecha estoy empeñado en ese propósito, y ahora no solamente leo, también publico libros, mando a imprimir ediciones masivas, y esos libros los regalo en las calles en los meses colimenses dedicados a la lectura y al libro. Así que un pequeño acto de transformación personal mientras cursaba la escuela secundaria me permitieron muchas cosas maravillosas en mi vida, y hasta la fecha siguen generando algunas políticas públicas en materia de cultura desde el gobierno del estado, por lo cual estoy muy agradecido a esta escuela secundaria. Y yo creo que cuando se habla a los alumnos, a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes, tiene uno que ser muy breve, muy conciso, muy inmediato, porque yo aprendí que si lo bueno es breve, es 2 veces bueno. Así que solamente les diré una última historia que espero quede en su memoria. Cuando estaba estudiando la secundaria leí una anécdota que me pareció maravillosa y se las quiero compartir. La vida es como ese trapecista que intenta pasar por una cuerda tendida entre una base y otra. ¿Han ido al circo? ¿Han visto esos trapecistas, esos equilibristas que trasladan de un punto a otro por medio de una cuerda, apoyados tan solo por un bastón? Eso es la vida. Y hay personas abajo, por ejemplo los payasos, que gritan, ojalá se caiga, ojalá se caiga. Y de repente sopla el viento, de repente una señora grita entre el público, se va a caer, de repente alguien más se distrae, parece no prestar atención, y la persona que va caminando por esa cuerda tendida tiene que hacer un gran esfuerzo personal para no distraerse con esas voces que algunas en broma, algunas en serio, quieren que se caiga. Él tiene que seguir caminando porque el gran premio de la vida está en ese paso, en transitar de un punto a otro sin caerse, manteniendo el equilibrio y llegando a la meta. Muchísimas gracias y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias.